Comienza el informativo. Nuevo golpe contra los derechos humanos en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega canceló arbitrariamente el permiso de trabajo a 2 misiones auspiciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, MECENI, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En el caso del MECENI, el objetivo en suelo nicaragüense era dar seguimiento a las recomendaciones del informe preliminar y final de la CIDH, que entre otras exhortaciones llamaba al régimen sandinista a cesar la represión en todas sus formas contra ciudadanos, a desmantelar los grupos paramilitares, a esclarecer los crímenes y a garantizar el respeto a los medios de comunicación independientes. Aunque no se informó la razón exacta, la decisión se registra luego de que la CIDH advirtiera sobre el incremento de una cuarta etapa de represión en Nicaragua, en la que el objetivo es silenciar, intimidar y criminalizar las voces opositoras, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación. La CIDH está absolutamente comprometida con los derechos humanos en Nicaragua. En Nicaragua y en todos los países miembros de la CIDH. La CIDH y su mecanismo especial de seguimiento, que es el MECENI, no van a dejar de monitorear la situación como lo venían haciendo. Lo vamos a monitorear a través de otros mecanismos. Nos vamos a ir a Washington, todos los miembros del MECENI que estamos aquí, y de allí vamos a continuar con nuestro trabajo, que es el de darle seguimiento al cumplimiento de todas las recomendaciones que la CIDH le hizo al gobierno en su oportunidad. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Paulo Abrao, es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Abrao, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo el gobierno de Ortega les notifica de esta expulsión? ¿Cuál fue el reporte que usted recibió de su delegación en Nicaragua? Sí, el gobierno de Nicaragua, por medio de su Cancillería, ha citado hoy el equipo del mecanismo de seguimiento de la CIDH, que trabaja en terreno en Managua, y asimismo también los miembros de nuestro grupo de expertos de investigación internacional. Y durante esta reunión nos informó de la suspensión temporal de la presencia del MECENI, del mecanismo, y también de visitas de la CIDH al país, y el fin de la misión del GIEI, del grupo de investigación en Nicaragua. ¿Fue una reunión cara a cara con la Cancillería nicaragüense o fue a través de un escrito? Nuestras comunicaciones formales se dan junto a la Cancillería. Ellos entonces enviaron un correo formal nos invitando a esta cita hoy por la tarde, y durante esta cita leyeron un comunicado que ahora están trasladando por vía electrónica. Señor Abrao, esta decisión constituye un desconocimiento al acuerdo firmado en junio pasado sobre la instalación del MECENI, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, pero también se produce en el marco de la finalización del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que analiza los crímenes cometidos desde del 18 de abril al 30 de mayo. ¿Cuáles eran las funciones principales de estas 2 misiones bajo el paraguas de la CIDH en el país centroamericano? El MECENI continuará funcionando. Nosotros apenas no tenemos más la autorización para trabajar dentro de Nicaragua. El MECENI seguirá trabajando acá desde nuestra sede en Washington. El mecanismo de seguimiento sobre Nicaragua nada más es de que nuestro propio mandato, o sea, la capacidad que la Comisión tiene de monitorear la situación, identificar personas que están en situación de protección, de riesgo de vida, para protegerlas internacionalmente vía medidas cautelares, y también apuntar recomendaciones para cambiar este estado de cosas dentro del país. A su vez, el Grupo de Investigación Internacional sí tenía un acuerdo. Ese acuerdo prevía 6 meses de mandato, y ellos lo están interpretando de manera más restrictiva, que estos 6 meses serían a partir de la fecha de la firma, o sea, desde 30 de mayo. Entonces, según su visión, se findó en 30 de noviembre. Y nosotros, desde siempre, interpretamos que el mandato del GIEI
solo se expiraría en 1 de enero porque él se instaló apenas día 2 de julio en el país. O sea, se contaba el tiempo a partir de la instalación efectiva del grupo dentro del país. Obviamente eso es una disculpa porque es un incumplimiento de un acuerdo firmado y nosotros apenas ahora queremos que se cumplan estos acuerdos. La decisión de la comisión es seguir con el MECENI funcionando dentro de la sede y el GIEI a su vez deberá presentar su informe con sus conclusiones antes de la fecha de su fin, día 2 de enero. El grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI presentaría este jueves su informe final sobre los crímenes cometidos en Nicaragua. ¿Cree usted que esto motivó la decisión? Creo que el estupim fue el hecho de que mañana el GIEI presentaría su informe en el país. Eso ya estaba difundido. No me parece ninguna coincidencia que el Estado ha citado a la CIDH en el día anterior a la presentación del informe del GIEI. Así que creo que ese es el motivo principal. Ellos no querían que este informe fuera presentado ahí en Managua. Nosotros vamos presentarlo hasta el final del año. No será en Managua, desafortunadamente, pero vamos cumplir integralmente con el acuerdo en sus términos rígidos y a su vez el mecanismo va a seguir funcionando. Lo que hemos observado a lo largo del tiempo es exactamente el recrudecimiento de la represión, la transformación de la violencia en el país, de un modelo de violencia brutal, letal, para un modelo de violencia simbólica por medio de la criminalización y también de la persecución a todos aquellos que participaron de las manifestaciones y una grave reducción de los espacios de la participación de la sociedad civil dentro del país. Así que estos actos últimos de cierre de funcionamiento de ONGs o cancelación de sus funcionamientos son actos que la Comisión denunció como arbitrarios. Es decir, que las recomendaciones de la CIDH no han sido cumplidas completamente por el régimen de Daniel Ortega. El Estado sigue manteniendo su versión de que lo que pasó ahí fue un intento de golpe y que, por lo tanto, apenas reaccionaron a ese intento de golpe. La Comisión, a su vez, tiene la perspectiva de las víctimas, personas que salieron a las calles pidiendo cambios y que, a su vez, sufrieron una represión por parte del Estado. La verdad es que ninguna justificativa autoriza el uso desproporcionado de la fuerza y el número alto de víctimas fatales que se ha producido dentro del país en un corto periodo de tiempo. Y además todas las violaciones generales y sistemáticas a los derechos humanos que se ha producido dentro de Nicaragua. Hay una situación muy grave y creo que este paso después de haber expulsado la ONU del país, ahora suspender temporariamente la presencia del MECENI dentro de Nicaragua, son pasos que de alguna manera son coherentes con esa escalada de violencia y con este cierre del gobierno al escrutinio internacional. Ahora, la cancelación de la invitación del MECENI supone entonces directamente la expulsión de toda la CIDH de Nicaragua. Se refiere exactamente a que tenemos que salir inmediatamente del país. Nuestro equipo no podrá más seguir trabajando allá en terreno y que tenemos que salir. Y eso, a su vez, en relación al MECENI, en relación al GIEI, significa el fin de su funcionamiento, porque su funcionamiento, sim, se lo requiere un acuerdo con el gobierno. Mientras que el MECENI es un mandato de la propia comisión y no dependemos de ninguna autorización del gobierno para seguir funcionando. Lo que dependemos de anuencia para estar dentro del país. Bueno, pero la represión sigue. ¿La CIDH continuará con sus acciones de monitoreo, denuncia, acompañamiento a las víctimas, a familiares de los detenidos por razones políticas? El MECENI seguirá con la integralidad de su mandato, pero desde nuestra sede acá en Washington. Pues quiero agradecerle mucho este contacto, señor Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un golpe directo a la investigación por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Gracias por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias. Muy amable. Y el régimen de Daniel Ortega no solo reprime, también estigmatiza a los medios de comunicación independientes. Ahora la primera dama, Rosario Murillo, llamó traidor y vendepatria al director del diario El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Este ataque se suma al asalto a las oficinas del rotativo y a la posterior agresión a los periodistas por parte de la policía sandinista.
Los Ortega Murillo siguen la cruzada contra sus contradictores y en la mira tienen al grupo de medios independientes que dirige Carlos Fernando Chamorro. La semana pasada las oficinas del Diario Confidencial fueron asaltadas sin orden judicial por la policía orteguista. Luego, ante la petición pacífica de explicaciones por esta toma militar, la policía respondió de nuevo con violencia. Y ahora, de los golpes y las violaciones a la libertad de expresión, el régimen sandinista pasó al ataque verbal. El odio no tiene cabida. La traición no tiene cabida. Los judas no conviven con pueblos, familias y comunidades que creen en Jesús. Murillo se refiere directamente a Carlos Fernando Chamorro, a quien también llamó traidor. Vamos a fortalecer la seguridad y la paz todos los días. Aquí los traidores a la patria no tienen cabida y no pueden pasar. Y es que en medio de la tensión por la crisis política y social del país centroamericano, estos señalamientos pueden convertir en objetivo de las turbas sandinistas a Chamorro, un punto sobre el que advirtió su hermana en un comunicado. El video de Murillo señalando a nuestra familia de traidores y vendepatrias es una amenaza directa contra la seguridad y vida de Carlos Fernando Chamorro. Cualquier cosa le pase a él o su familia es responsabilidad de Murillo. No permitamos otro crimen como el del 10 de enero de 1978. La arremetida de la primera dama se registró luego de que Carlos Fernando Chamorro radicara ante la Fiscalía una denuncia por el robo de computadores y documentos que la policía se llevó tras el asalto ilegal perpetrado en la madrugada del pasado viernes. Entre tanto, la comunidad internacional toma medidas para aislar al régimen Ortega Murillo. Este miércoles, el presidente de Argentina decidió retirar a su embajador en Managua. Por medio de una resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó el traslado del diplomático Marcelo Felipe Valle a Buenos Aires. Aunque fuentes diplomáticas afirmaron que la decisión se debe a que el diplomático sirvió como embajador por cerca de 7 años, el gobierno argentino evalúa no volver a reponer a un embajador en Nicaragua hasta tanto cese la situación de violencia y de falta de libertades por parte de la administración de Ortega. 72 horas es el plazo que ha dado el gobierno de Jimmy Morales a 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad para abandonar Guatemala. El Ejecutivo les allanó la inmunidad y revocó sus visas luego de argumentar que estos funcionarios supuestamente tienen investigaciones judiciales en sus países de origen. El gobierno guatemalteco sigue escalando sus ataques contra la Comisión Internacional contra la Impunidad. Luego de no permitir la entrada al país del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, ahora Jimmy Morales carga contra funcionarios de la organización. Este martes, por medio de una publicación en Boletín Oficial, la Cancillería informó que 11 integrantes de la comisión tienen 72 horas para abandonar el país. Esto luego de que el Ejecutivo les allanara la inmunidad diplomática. Estas personas son investigadores que adelantan pesquisas sobre casos de corrupción que involucran al presidente y colaboradores más cercanos, una decisión que fue condenada por la organización adscrita a Naciones Unidas. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sean las investigaciones o varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios. La advertencia de la Cancillería señala que si los funcionarios no acatan la orden, tanto ellos como sus familias serán expulsados a la fuerza. Y es que el jefe de Estado guatemalteco parece intensificar los ataques contra sus contradictores, ya que al mismo tiempo pidió investigar a la exfiscal Thelma Aldana por la compra, según él, irregular de un edificio cuando estaba al frente del ente investigador. Aldana, junto con Iván Velázquez, fueron quienes encabezaron las investigaciones por corrupción en contra del mandatario guatemalteco. El presidente de la Corte Suprema de Brasil cerró la puerta a una eventual excarcelación de Luis Inácio Lula da Silva. El magistrado José Antonio Díaz anuló una medida cautelar que en la mañana de hoy había dictado otro jurista del alto tribunal en la que ordenaba la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias fueran confirmadas por tribunales superiores. La decisión de revocar la medida se tomó luego de la apelación presentada por la Fiscalía en contra de ella. Lula da Silva, que fue condenado a algo más de 12 años de prisión por el delito de corrupción, está tras las rejas. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, el Grupo de Lima endurecerá su postura frente al régimen de Venezuela a partir del próximo 10 de enero. Ya regresamos con el informativo.
regresamos con el informativo. Vicecancilleres y coordinadores nacionales de los 14 países miembros del Grupo de Lima se reunieron en Bogotá, Colombia, para avanzar en un proyecto de declaración que adoptarán los cancilleres en una reunión que se realizará a comienzos del próximo mes de enero en Perú. Los ministros de Relaciones Exteriores fijarán las acciones que implementará el bloque a partir del próximo 10 de enero, día en que se posesiona Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial en Venezuela. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Edwin Gutiérrez. Edwin. Tras varias horas de conversaciones a puerta cerrada, culminó con éxito esta reunión de vicecancilleres y delegados de los 14 países que integran el Grupo de Lima. 3 conclusiones. Primero, hay ruptura del proceso democrático en Venezuela. Segundo, es necesario libres cuanto antes. Y tercero, preocupación en los países de la región por la masiva migración de venezolanos. Las conclusiones las entregaron los vicecancilleres de Colombia y Perú, Adriana Mejía y Hugo de Sela. Fue la oportunidad de reafirmar nuevamente nuestro compromiso por explorar diversas alternativas diplomáticas y políticas para avanzar en el propósito del restablecimiento de la democracia en Venezuela, la convocatoria a elecciones libres y la búsqueda de que impere nuevamente el Estado de Derecho en Venezuela. Nos ofreció un espacio también para intercambiar algunas opiniones sobre la situación migratoria de la región. Esta reunión trató de preparar la reunión de cancilleres del Grupo de Lima, que ha quedado confirmada para el 4 de enero en la ciudad de Lima. Hemos discutido cuál es la posición política de los países del grupo frente a lo que va a ocurrir en Venezuela el 10 de enero, cuando se inicie el nuevo periodo del presidente Maduro. El grupo ha reiterado su desconocimiento de las elecciones porque estas elecciones no tuvieron los estándares mínimos para ser aceptadas como válidas. Dentro de las conclusiones también está claro que la solución que busca el Grupo de Lima tiene que ser por los cauces diplomáticos, a través de una salida política y diplomática. El encuentro entonces quedó para el 4 de enero de los cancilleres de los 14 países del Grupo de Lima. Habrá una declaración en donde se expondrá la posición de estos países frente a la posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial de 6 años. Por ahora es toda la información desde Bogotá, Colombia. Edwin Gutiérrez para NTN 24. Gracias, Edwin. La hiperinflación y la escasez pasaron a ser los protagonistas en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo en Venezuela. Muchas familias, en vez de una noche buena, vivirán una noche en crisis. Hablamos con ciudadanos en Caracas para conocer cómo enfrentan esta dura situación. Para los ciudadanos es una Navidad triste. El plato navideño fue prácticamente borrado de la mesa. No, yo no voy a enfrentar la Navidad. Yo más bien estoy, como quien dice, huyéndole a la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos los niños. Entonces, la Navidad es la ilusión de los niños. Por lo menos un pan de jamón es incomparable. O sea, ya la familia, de hecho, hasta para viajar y reunirnos todos en familia, ya eso es imposible. Todo está el triple de caro. Ya uno no puede comprar nada, ni siquiera puede pintar la casa. Ya estas Navidades, bueno, tenemos que sobrevivir. La hallaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina quedaron para el recuerdo de los venezolanos. Ni hallaca, ni pernil, ni ensalada, ni nada. Qué lamentable. Mucho menos un pan de jamón. ¿Qué va a comer? Bueno, veremos lo que Dios nos repare. Será comerse una arepa y sin queso y sin jamón. Y lo peor es que nosotros después de viejas tengamos que separarnos de nuestros hijos para que se vayan para otro lado a buscar el mundo. Lo pudimos constatar en las calles. Madres que no tienen nada que darle a sus hijos en Navidad. No tengo. No tengo cómo, si todo está tan caro. Ahorita estaba viendo un juguete y todo es 5.000. ¿Dónde uno lo saca? La hiperinflación es la forma más aberrante de empobrecer a un pueblo. Y en Venezuela, los ciudadanos se empobrecen en horas,
con una inflación diaria de 3%. Son palabras del diputado Alfonso Marquina. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Otros, con un poco más de recursos, caminan por horas buscando un mejor precio, por lo menos para cumplir con la tradición. Cumplir con los deseos es imposible. Hay que caminar bastante para ver si uno consigue algo que se ajuste al bolsillo, porque lo que me pide es algo que de verdad no se lo puedo dar. Pagar los juguetes y la ropa por partes es una modalidad que cobra fuerza producto de la crisis. Ayer una señora me dijo, ¿me puedo dejar unos boxers apartados? Porque, concha, le tengo 2.000, los boxers están en 4.000, concha, se nota bastante. Los juguetes, los vestidos para las niñas están en 5.000, 6.000. Y la gente viene y los aparta o, mira, nos pueden dejar una rebaja porque de verdad que se nota demasiado porque todo está carísimo. Sin embargo, hay venezolanos que en medio de la tristeza sienten que las cosas van a cambiar en el año 2019. El venezolano está más entusiasmado porque hay, dicen que para este 2019, para este próspero año, van a haber muchos cambios para mejor. Entonces, hay que estar con esa buena vibra, pensando en que todo va a salir bien para salir de esto. Al unísono, los venezolanos piden un cambio para Venezuela en el año 2019. De lo contrario, son muchos los que están considerando irse del país. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Se intensifican las protestas de los trabajadores portuarios en Chile tras rechazar una propuesta del gobierno de Sebastián Piñera para poner fin a 34 días de huelga. Los manifestantes exigen mejores condiciones laborales a las empresas concesionarias del puerto de Valparaíso. Durante la jornada de este miércoles hubo enfrentamientos con las fuerzas policiales. Imágenes como estas evidencian la intensidad de las protestas de los trabajadores portuarios en Valparaíso durante los 34 días de movilización. Creemos también muy importante de que todos los actores políticos se pongan a disposición de poder ayudar a que esto se resuelva a la brevedad posible. Si estábamos radicalizados, ahora vamos a estar 4 veces más radicalizados. Por su parte, parlamentarios insisten en que debe haber una nueva normativa en cuanto al tema de la operación de los puertos en territorio chileno. Es lo que Chile necesita hoy día. Y si por el contrario lo que Chile requiere es una autoridad portuaria que sea nacional o regional, que administre todos los puertos, que piense el desarrollo portuario desde una lógica más, desde los intereses del Estado y no de 3 o 4 grupos privados que son los que se han hecho dueños de las concesiones y por tanto dueños de los beneficios de los puertos. Sectores políticos de izquierda también se sumaron a la discusión y llamaron al Ejecutivo a revisar con mayor rigurosidad el tipo de contratos que se realiza a los trabajadores portuarios. Se trata de establecer condiciones laborales dignas, se trata de establecer el valor del turno acorde con una distribución del ingreso más justa que debe darse en el país. Son los trabajadores que en nuestro país solo tienen un patrón por 8 horas y por tanto la debilidad extrema que tienen ellos. Según lo han señalado los trabajadores portuarios, las protestas han dejado pérdidas fiscales que superan los 16 millones de dólares, afectando también de manera directa el programa de entrega de fruta chilena a los mercados internacionales. De esta manera, los trabajadores portuarios en Chile han señalado que si no son atendidas sus exigencias cuanto antes, continuarán radicalizando esta protesta. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Otro revés judicial a las intenciones de Donald Trump de limitar las posibilidades de asilo para los migrantes indocumentados. Un juez en California falló en favor de los extranjeros sin papeles y dictó una sentencia que permite a inmigrantes aplicar a un asilo, aún así cuando hayan ingresado de forma ilegal a la Unión Americana. Emiliana Molina nos tiene el informe desde Washington. Emiliana. Buenas noches. Bajo una orden judicial, el juez John Tiger del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California acusa al presidente estadounidense de intentar reescribir las leyes de inmigración. El 19 de noviembre, el juez federal de San Francisco frenó temporalmente la decisión del gobierno de Trump de negarle asilo a las personas que intenten cruzar la frontera sur del país sin pasar por un puerto de entrada. El gobierno de Trump solicitó el 11 de diciembre al Tribunal Supremo que cancele el bloqueo judicial que impuso de forma temporal el juez Tiger sobre las medidas para limitar las opciones de asilo en la frontera. Esto implicaría que la entrada en vigor de unas políticas que impiden demandar asilo en el país a los inmigrantes que acceden de forma irregular
por la frontera sur tomen efecto. Una decisión que abogados de inmigración critican fuertemente, pues reiteran que la situación en la frontera es sumamente delicada. Es una crisis humanitaria caótica que está surgiendo en la frontera de Estados Unidos y México, donde más de 100.000 inmigrantes buscan refugio huyendo de la violencia, la persecución, la pobreza en Centroamérica, especialmente Nicaragua, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. La ley de 1980 de asilo establece que toda persona que busque refugio, la protección de las leyes de los Estados Unidos de América, deben de tener una oportunidad de presentar su caso, su evidencia ante un juez o ante un oficial de asilo. Es una forma preliminar para establecer si esa persona tiene un miedo bien fundado de persecución en su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han criticado la decisión de este juez, tildándola de absurda. A raíz del intento de la administración Trump de implementar esta nueva política el pasado 9 de noviembre, el juez Tiger resalta que bajo estos esfuerzos, las personas en busca de asilo estarían en peligro de sufrir más violencia, especialmente en la frontera, si esta política entra en vigor. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, y vamos de nuevo a la pausa, pero ya regresamos. Tenemos noticias para ustedes como la del presidente Donald Trump, que ha ordenado el regreso de las tropas enviadas a Siria. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el regreso de las tropas enviadas a Siria. La Casa Blanca considera que los 2.000 uniformados desplegados en la zona ya cumplieron su misión: combatir a la organización terrorista Estado Islámico. Está por verse el impacto del retiro para Oriente Medio y para los aliados de Washington como Israel, nación que enfrenta grandes retos en materia de seguridad como los túneles construidos por Hezbollah, que fueron materia de debate en la ONU en Nueva York. Entre 60 y 100 días es el lapso previsto por la Casa Blanca para el repliegue de los soldados estadounidenses enviados a Siria. El despacho Oval considera que ya hubo victoria en la misión de derrotar al grupo terrorista Estado Islámico y por ello ordenó devolver a los 2.000 uniformados desplegados. Estas victorias sobre ISIS en Siria no son señal del final de la coalición global o de su campaña. Hemos comenzado a hacer regresar las tropas de los Estados Unidos a casa mientras hacemos la transición a la siguiente fase de esta campaña. Los Estados Unidos y nuestros aliados nos mantenemos listos para actuar en todos los niveles para defender los intereses estadounidenses donde quiera que sea necesario y continuaremos trabajando juntos para negarle a los radicales islámicos y sus terroristas territorio, financiamiento, apoyo y cualquier medio de infiltrar nuestras fronteras. Esta última frase es clave, dado que Washington admite la fragilidad de la seguridad y estabilidad en Oriente Medio, no solo frente a Estado Islámico, sino a otras amenazas como la milicia chií Hezbollah, a la cual se atribuye la construcción de 4 túneles como estos, y cuyo objetivo sería facilitar ataques contra Israel. Este no es un acto de agresión, es un acto de guerra, y hace parte de un plan de guerra, diría yo. Denuncia elevada ante Naciones Unidas, cuya Secretaría General llamó la atención del gobierno en Beirut. Este es un tema muy preocupante. Hemos solicitado que las autoridades del Líbano trabajen con una misión para identificar y destruir los túneles que pasen desde el Líbano. Líbano respondió acusando a Israel de crear el pretexto para una nueva invasión a su territorio. Solo imagínense, estimados miembros del Consejo, si fuéramos llamados para un Consejo de Seguridad cada vez que Israel viola la soberanía del Líbano desde 2006. Ustedes estarían aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Señalamientos rechazados por Israel, que no desaprovechó esta circunstancia para avanzar en su causa contra Hezbollah. Creo que el Consejo de Seguridad debería designar a Hezbollah como una organización terrorista, de la misma manera que el Consejo de Seguridad designó a Al-Qaeda o a ISIS y a otras organizaciones terroristas como tal. Eso es lo que esperamos de este Consejo, una condena clara, pero también esperamos que le digan algo al Líbano, al gobierno soberano del Líbano. El ente rector de Naciones Unidas no emitió este tipo de declaraciones
confrontación, aun cuando sí reconoció que los túneles encontrados por las fuerzas de seguridad israelíes representan una amenaza a la integridad de ese país. Desde Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Nueva subida de las tasas de interés en los Estados Unidos. A pesar de una férrea oposición del presidente Donald Trump a la medida, el director de la Reserva Federal anunció la cuarta subida de los tipos de interés en lo que va del año. El Comité Federal de Mercado Abierto consideró que la economía es lo suficientemente fuerte en la actualidad como para hacerlo. Por cuarta vez en el año, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó las tasas de interés. La Fed, dirigida por Jerome Powell, prosiguió hoy su gradual ciclo de normalización monetaria con una nueva subida de un 0,25%. Es decir, el precio del dinero en los Estados Unidos pasó de 2,25% a 2,50%. Hoy aumentamos nuestro objetivo para las tasas de interés a corto plazo en un cuarto de punto porcentual. Como lo mencioné, la mayoría de mis colegas esperan que la economía siga desempeñándose bien el próximo año. Tras la crisis financiera, la Fed, entonces bajo la batuta de Ben Bernanke, se vio obligada a rebajar las tasas de interés de 4,75% en septiembre de 2007 hasta prácticamente cero a finales de 2008. La Fed mantuvo el estímulo durante casi 8 años mientras que lanzaba un agresivo plan de compra de deuda. Las tasas de interés se mantuvieron en mínimos históricos hasta finales de 2015, cuando el Banco Central estadounidense decidió comenzar a elevarlas. Ahora, teniendo en cuenta una economía sólida, el Comité Federal de Mercado Abierto tomó la decisión a pesar de ir en contravía de los deseos de Donald Trump, quien ha atacado las políticas monetarias de la Fed en los últimos días. Es increíble que con un dólar tan fuerte, virtualmente no inflación, el mundo a nuestro alrededor explotando, París quemándose y China a la baja, la Fed esté siquiera considerando otro aumento en las tasas de interés. Tomen la victoria. Jerome Powell aseguró que las consideraciones políticas no tienen ningún papel en las decisiones del Banco Central. Siempre vamos a estar enfocados en la misión que el Congreso nos ha otorgado. Tenemos las herramientas para llevarla a cabo y la independencia, que creo es muy importante para hacer nuestro trabajo de una manera que no sea política. Y en la Fed estamos totalmente comprometidos con la misión y nada nos va a disuadir de hacer lo que pensamos es lo correcto. Powell no descartó la posibilidad de nuevos aumentos en el 2019. El Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street, descendió un 1,48%, más de 350 puntos tras los anuncios. Polémica en la Cámara de los Comunes. Durante una sesión sobre el Brexit, las cámaras de video del Parlamento británico captaron el momento en que presuntamente el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, lanza un insulto misógino contra la primera ministra Theresa May. Los conservadores piden castigos para Corbyn, quien es objeto de un intenso debate nacional en redes sociales. Este es el momento que desató la polémica en Reino Unido. Tengo un consejo para los honorables caballeros. Miren detrás de ustedes. Ellos no están impresionados, ni tampoco lo está el país. Tras los álgidos comentarios de la primera ministra británica, Theresa May, se conoció el video del momento en el que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, parece llamarla mujer estúpida. La expresión, que fue captada por las cámaras, puede leerse en sus labios, según los críticos del Partido Laborista, que inmediatamente atacaron a Corbyn en redes sociales, acusándolo de misógino. El feroz debate se tomó las redes en el Reino Unido y las palabras Corbyn y Stupid Woman son las dos principales tendencias en Twitter actualmente. En un intento por calmar los ánimos, el portavoz del líder laborista dijo que Corbyn no dijo mujer estúpida, sino stupid people o gente estúpida, haciendo referencia a los conservadores en su conjunto. El propio Corbyn compareció horas más tarde ante la Cámara de los Comunes para ofrecer explicaciones. Durante el tiempo de las preguntas a la señora May el día de hoy me referí a aquellos que creo yo están buscando convertir un debate sobre la crisis nacional en una pantomima, como gente estúpida. Varios diputados comenzaron a pedirle al presidente de la Cámara, John Bercow, que amonestara al dirigente de la oposición. Bercow manifestó que nadie puede estar 100% seguro de lo que ha dicho el dirigente del Partido Laborista, ni siquiera los profesionales en lectura de labios. Hacemos la última pausa en el informativo, pero ya tenemos para ustedes al regreso toda la información deportiva. Ya regresamos con el informativo.